Hola, hola tribu, ya tenemos el sorteo de las eliminatorias de Champions y hay buenas noticias. Veo posibilidades reales, muy reales, de que juguemos unas semifinales de Champions. Vamos a analizar el cuadro por el que vamos y nos vamos a dar cuenta que hemos tenido bastante suerte en el sorteo y si hacemos nuestros deberes, veo perfectamente posible jugar semifinales de Champions. A ver, vamos por este lado del cuadro. Ya sabéis que juega el Atlético de Madrid contra el Tottenham. Jugaremos el segundo partido fuera de casa. Eso es la peor de las noticias, pero con eso ya contábamos una vez que no entramos entre los 8 primeros. Y nos enfrentaríamos al ganador de la eliminatoria Newcastle-Barcelona. Creo, sinceramente, que será el Barcelona el que pase de ronda. He aquí la oportunidad, puesto que la semana que viene jugamos una semifinal de Copa del Rey en España contra el Barcelona y ese partido va a ser clave. Va a ser clave. Creo sinceramente que si ganamos esa semifinal y lo tenemos bastante bien enfocado, dado el resultado de ida, 4-0, si pasamos a esa final de Copa del Rey ganando al Barcelona, habremos encontrado el camino para enfrentarnos a ellos también en Champions. Ya sé que nunca hay dos partidos iguales, pero iríamos a un enfrentamiento, para mí, en cuartos de final, entre Barcelona y Atlético de Madrid, si cada uno de nosotros hace sus deberes. Eliminatoria que veo bastante posible ganar, sinceramente. Creo que es mucho más asequible que otros rivales de Champions, lo conocemos bastante más y este año hemos hecho buenos partidos contra ellos, pero será clave qué ocurrirá la semana que viene en esa semifinal de Copa del Rey ante el Barcelona. Para mí es evidente que debemos de ganar todo lo que no sea ganar al Barcelona en la semifinal de Copa del Rey, todo lo que no sea clasificarnos dado el resultado de ida, me parecería una debacle sin paliativos, pondría en muy mal lugar a nuestro entrenador y a nuestra plantilla si después de un 4-0 no somos capaces de refrendar en el partido de vuelta, y entonces todo esto que os estoy diciendo, cogerlo, lo arrugáis como un papel y lo tiráis a la papelera porque no valdría para nada. Pero si el Atlético de Madrid hace sus deberes, jugaríamos un hipotéticos cuartos de final contra el Barcelona, que creo que sería el ganador de la eliminatoria Newcastle-Barcelona, y nosotros ganaríamos al Tottenham. En esa eliminatoria veo posibilidades de pasar a la siguiente ronda, dado que el Barcelona en su estilo de juego también es un equipo que nos viene muy bien una vez se ha producido la llegada de Lookman, que es un jugador muy rápido, muy veloz y que con espacios es capaz de hacer mucho daño, como ya vimos en el primer partido de ida de las semifinales de Copa del Rey, que es un jugador al que le viene muy bien para nuestros intereses al Atlético de Madrid y le viene muy mal, se defiende muy mal por parte del Barcelona porque es un equipo que deja muchos espacios y ya vimos que Lookman esos espacios los sabe aprovechar. Habría que ver aquí, hago un pequeño paréntesis, aunque haré otro vídeo hablando de esto, si para esas fechas estaría o no estaría Griezmann. Para mí sería incomprensible que Griezmann no terminara la temporada, o sea, lo tengo que decir así. El club tiene que decir basta, no me importa dónde quieras ir, no puedes irte a mitad de temporada cuando nos estamos jugando todos. Me parecería una tomadura de pelo. Me da igual si se negoció el sueldo, si se dejó de negociar el sueldo, si lleva toda la vida en el Atlético de Madrid o vino ayer. No es de un club serio dejar salir a uno de tus jugadores franquicia, uno de tus jugadores importantes en este momento de la liga en la que te estás jugando todo, te estás jugando Copa del Rey, te estás jugando Champions, etc. Y también tengo que decir que si Griezmann insiste en salir en estas fechas, ya nos costó a los aficionados mucho perdonarle aquel desaire de niñato desagradecido que tuvo cuando se fue al Barcelona, yo lo digo así, una leyenda del club no puede tener ese desagradecimiento con la afición que tuvo, se lo perdonamos y ahora volverlo a hacer, eso sería para mí incomprensible. O sea, directamente si Griezmann insiste en irse en esta altura de la temporada, sin importarle cuál puede ser el destino final de su equipo, ese equipo al que tanto dice querer, después de todo lo acontecido, con aquella salida al Barça tan vergonzosa, con esa vuelta, con todo ese tiempo que le costó que le perdonáramos, etcétera, si ahora nos volviera a hacer esto, yo sinceramente votaré para que no sea leyenda del club, lo siento, borraré su nombre de mi memoria porque no me parecerá procedente alguien
alguien que va proclamando a los cuatro vientos el amor hacia un club, pero cuando le llaman desde una liga americana en la que, sinceramente, a mí me queda muy lejos aquello, y no creo que Griezmann vaya a ser pobre por no ir ahora, ni que se esté jugando las castañas, ni que le estemos jodiendo su carrera deportiva. Su carrera deportiva está hecha, le estamos jodiendo pues a lo mejor unos meses más o menos, que aquí está cobrando por ello. Y poco más, o sea, no entendería que se fuera. Pero bueno, dicho esto, entiendo, no, lo digo porque ha sido un hombre importante en ese nuevo esquema de juego con velocidad, con Lookman, Griezmann y posiblemente Sorloth, en ese tridente ofensivo que tenemos desde que llegó Ademola Lookman, ¿no? Con una especie de 4-3-3 donde Griezmann ha tenido importancia vital en esos partidos, especialmente en el partido del Barcelona en semifinales de Copa del Rey, en el partido de ida. No entendería que no jugara y que ahora renunciáramos a un jugador con lo que queda por jugarse de la temporada, que es donde se juegan las castañas. Entonces, vamos a imaginarnos que sigue, vamos a imaginarnos que todo va bien. Creo que la eliminatoria de cuartos de final podría ser posiblemente contra el Barcelona, si hacemos nuestros deberes. Creo, sinceramente, que en ese partido tendríamos posibilidades de ganar y nos enfrentaríamos en semifinales a el ganador de los otros dos encuentros que tenemos en este lado del cuadro, entre los cuales estaría la primera eliminatoria, Bodo Glimt, la revelación de la Champions, y el Sporting de Portugal. Creo que aquí esta eliminatoria podría estar emparejada, no sé, el Bodo Glimt me ha gustado mucho cómo ha jugado, aunque el Sporting tiene evidentemente mucha más trayectoria, pero me es incierto un poco esa eliminatoria. El Bodo Glimt ha demostrado ser capaz de ganar a equipos muy grandes, ha ganado al Manchester City, ha ganado al Inter a doble partido, ya en eliminatoria, defendiendo un resultado, goleándole allí y goleándole en la vuelta. El Bodo Glimt le veo con posibilidades, también nos ganó a nosotros, recordemos esto, ha ganado al City, ha empatado con el Borussia Dortmund, ha conseguido resultados muy meritorios en esta Champions y no tengo claro si sería ganador Bodo Glimt o Sporting. Voy a imaginar que pasa el Bodo Glimt. Y en la otra eliminatoria, que es un pedazo de eliminatoria, Bayer Leverkusen-Arsenal, creo que claramente ganaría el Arsenal, aunque ahora está en algún momento más dubitativo. En Liga se ha dejado puntos y lo están aprovechando sus rivales, como el Manchester City, pero creo que aún así el Arsenal será un claro cuarto finalista, con lo cual podríamos ver una eliminatoria Arsenal-Bodo Glimt o Arsenal-Sporting, y creo que de esa eliminatoria saldría el Arsenal. Esto nos daría unas semifinales Atlético de Madrid-Arsenal. Aquí ya no sé qué podría pasar, pero las semifinales sí que veo claras que si hacemos bien nuestro trabajo tenemos una oportunidad real, tan mal que pintaba la temporada, tenemos una oportunidad real de llegar a las semifinales, y en las semifinales, pues, oye, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Ya sé que estoy vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, pero creo sinceramente que el sorteo, ¿vale? Tiene una raíz semántica en suerte, y el sorteo nos ha deparado bastante suerte, porque por el otro lado del cuadro, por el lado en el que va el Trampas, pues ya veis, tenemos una eliminatoria que ya sabréis a estas alturas, Real Madrid, Manchester City, jugándose el partido de vuelta en campo del Manchester. Hay eliminatorias como Atalanta-Bayern de Múnich, por este otro lado del cuadro va el Galatasaray-Liverpool y también va el PSG-Chelsea, o sea que el Madrid, por ejemplo, ganando al City, que ya sería un hueso duro de roer, se podría enfrentar al Bayern de Múnich, que para mí sería el posible ganador de la otra eliminatoria con el Atalanta, en cuartos de final, eliminatoria complicada. Pero es que si ganara esa eliminatoria, se tendría que enfrentar al mejor de estos cuatro, PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool. Yo creo que la cosa estaría entre el PSG y el Liverpool, pero claramente creo que sería el PSG. O sea, el otro lado del cuadro es un lado mucho más complicado. Nosotros hemos tenido suerte de ir por el lado bueno del cuadro, siendo bueno entre comillas. No me vale que luego nos digan, no, aquí todos los equipos son fuertes, hay que ganarle a todos. Sí, pero vamos por el lado bueno del cuadro, ¿vale? Es bastante posible, necesario, obligatorio ganarle al Tottenham, un Tottenham que va muy por debajo en su liga. Es verdad que en las competiciones europeas se transforma, pero está muy por debajo en su liga.
Un Tottenham en el que nos volveremos a ver con Conor Gallagher. Me da un poquito de miedo esto por aquello de la ley no escrita del fútbol, de la ley del ex, que basta que hayas dejado irte a un jugador al que posiblemente se pueda sentir con ganas de revancha, con ganas de demostrar que era importante o lo que sea, y le tengo pues cierto miedo, ese miedo de esas leyes extrañas del fútbol un poco esotéricas en las que llega un ex y te castiga, ¿no? Veremos a ver cómo se nos da ese partido, pero sinceramente creo que entre Atlético de Madrid y Tottenham claramente la balanza se debe de decantar hacia nosotros si jugamos como debemos de jugar. Ya sabéis que mantengo la teoría de que hay dos Atlético de Madrid, uno que es capaz de ganarle a cualquiera, uno que se cree a sí mismo, que cree el discurso de juego que es ofensivo, valiente, a por todas, que no juega timorato, que arriesga, que es directo, que juega a ganar. Ese Atlético de Madrid creo que es capaz de ganarle a cualquiera, y luego tenemos un Atlético de Madrid que es capaz de perder con cualquiera, que es ese Atlético de Madrid en bloque bajo, reactivo, dándole la pelota al contrario, esperando a ver qué pasa. Ese Atlético de Madrid creo que puede perder con cualquiera, incluyendo el Tottenham, porque además de que no propone, en su capacidad de destrozar juego, no es ese Atlético de Madrid que en su día llegó a ser pues el Atlético de Madrid de Godín, Miranda, etcétera, donde era muy difícil hacerles gol. A nosotros en este año no, es bastante fácil hacernos gol, sinceramente. Y creo que si lo apostamos todo a ese bloque bajo, a esa manera de jugar un poquito más timorata, menos valiente, menos propositiva y más reactiva, más intentando destruir juego que crearlo, tendremos serios problemas. El Atlético de Madrid, que crea juego, se defiende bastante mejor creando oportunidades que intentando destruir el juego del equipo contrario, y a ver qué Atlético de Madrid nos encontramos. Si es ese Atlético de Madrid luchador, ganador, propositivo, creo que podemos ganar perfectamente al Tottenham y creo que podemos pasar en una eliminatoria con el Barcelona. Y llegaríamos a unas hipotéticas semifinales contra el Arsenal, que este sí es uno de mis favoritos inicialmente para jugar esa final de Champions, pero quién sabe en qué momento llega y cómo llega a ese momento de la temporada y cómo llegamos nosotros. Desde luego, si nosotros jugáramos una semifinal, habríamos ganado partidos importantes y estaríamos en una situación en la que ninguno pensaríamos que estaríamos hace apenas un mes. Y eso nos podría convertir en un rival bastante peligroso y capaz de todo. Vamos a ver qué pasa, pero Atléticos, tenemos una oportunidad real en esta Champions y lo veía muy negro. Eso sí, todo pasa por ganar al Barcelona en la próxima partido de vuelta de Copa del Rey, porque soy de los que creo que hay vasos comunicantes entre esa eliminatoria y el estado de ánimo que puede tener el equipo de cara a final de temporada. Si pasamos, como todo hace indicar que deberíamos de pasar, y sería una locura no pasar, el equipo estará en un estado de ánimo elevado, creyendo en sí mismo, y creo que eso nos dará el plus que necesitamos para cerrar una temporada con capacidades de ganar a cualquiera. Desde luego, si perdemos con el Barcelona, creo que la losa que le va a caer al equipo va a ser enorme. No se puede perder una eliminatoria en la que ha sido ganando 4-0 en el partido de ida, y ojo, que le doy ciertas posibilidades. Ya he dicho hace un momento que hay un Atlético de Madrid capaz de ganar a cualquiera, pero también hay un Atlético de Madrid, que es ese Atlético de Madrid timorato, temeroso, que juegue a defenderse, que es capaz de perder con cualquiera o de tirar cualquier ventaja como esa que llevamos de 4-0 tan grande ante un equipo como el Barcelona. Si desde luego salimos a defender un resultado con el Barcelona, se nos puede complicar mucho la eliminatoria. Ya he dicho varias veces que todo parece complicado hasta que te vas perdiendo 2-0 en la primera parte. Si el Barcelona mete 2 goles en la primera parte y nosotros no somos capaces de responder, esos segundos 45 minutos nos pueden dejar muy tocados. Ojalá que no sea así, todo pasa por hacer un buen partido ante el Barcelona, no dejarnos ir, y si hacemos los deberes de aquí a final de temporada y no inventamos cosas, dejamos a Lookman que juegue donde tiene que jugar, no lo dejamos en el banquillo, utilizamos a Sorloth, que está en un estado de acierto increíble, mira que lo habéis discutido, Griezmann no se va, o sea, cualquier cosita que pueda desestabilizar el club ahora mismo, que ha encontrado una manera de jugar que le está resultando, pues si se alinean todas esas circunstancias, si tenemos un poquito de suerte, veo que tenemos una oportunidad real de luchar por títulos importantes en este final de temporada. Por desgracia, no así la Liga, que la hemos tirado demasiado pronto. Pero sí, la Copa del Rey, que la tenemos al alcance de la mano,
y unas hipotéticas semifinales de Champions que veo asequibles. Y a partir de ahí, que Dios reparta suerte. Nada más, esto es el resultado del sorteo. Decidme qué os ha parecido abajo, si estoy muy loco, si veis como yo posibilidades reales de tocar eliminatorias importantes, incluso llegar a semifinales y ahí a ver qué pasa. Os leo en comentarios, ¿vale? Venga, aupa Atleti y como os digo siempre, tribu, sed felices. Adiós.